Les saludo nuevamente en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo bueno y lo malo de las predicaciones expositivas es que tú te tienes que encontrar con textos y tienes que trabajar con ellos. No lo puedes obviar, no lo puedes soltar, no lo puedes volar. Hay temas que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Así que tenemos Primera de Juan, capítulo 5, versos 16 y 17. Primera de Juan, capítulo 5, versos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Oremos. Oh Padre, tú eres eterno, eres todopoderoso y así mismo es tu palabra. Nunca perecerá. Ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Es un firme cimiento. Háblanos a través de ella y ayúdanos a salir de nuestras propias ocupaciones, de nosotros mismos, y preocuparnos por interceder, por pedir en favor de otros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En la segunda parte de su libro, El progreso del peregrino, Juan Bunyan escribió acerca de la peregrina, el viaje de la esposa y los hijos del peregrino hacia la ciudad celestial, acompañados de misericordia. Y en una de esas escenas se encontraron con dos personas malvadas, dos hombres que querían hacerles desviar del camino celestial. Aparentemente, en una de ellas, misericordia, las dos están por ceder ante las tentaciones y misericordia cede un poco más. Y en medio de esa lucha, ambas, primeramente cristiana, intercede por ella y por misericordia, pidiendo ayuda para que puedan salir de ese momento, de ese peligro. Y al momento aparece Auxiliador, quien pronto socorre a las mujeres y las conduce por lugares seguros. Cuando ellas estuvieron libres de esos malvados, le preguntaron a Auxiliador que si el rey que era el Señor Jesucristo, que si el rey, ellas se extrañaban por qué razón no les había puesto un guardián en el camino a todo lo largo de la ruta. Y Auxiliador les contesta: no siempre es conveniente otorgar las cosas que no se piden, para que no se tenga en poco y así apreciarlas o valorarlas debidamente y a valerse de ella. Termina la cita. Con esto nos quiere ilustrar que necesitamos pedir ante el Señor algunas cosas y que Dios no nos va a dejar que muchas cosas vengan automáticamente, sino que a través de una procura de parte de nosotros, el procurar en oración e intercesión, en pedir por otras personas, vendrán las cosas que nos serán dadas y que se nos prometieron.
Esta es la razón por la que tenemos en este pasaje el valor de interceder, en este caso, por otros. El apóstol Juan les escribe a cristianos del Asia Menor para advertirles en contra de falsos hermanos, falsos maestros que luego se llamarían gnósticos. Y este grupo, por creer que todo lo que había en la tierra que fuera inmaterial es malo, pensaban y enseñaban que Jesucristo no era el Dios supremo. Ellos pensaban que había salido una serie de emanaciones y que a través de eso había llegado el Cristo histórico, el Cristo espiritual, que al llegar en el cuerpo de un hombre que se llamó Jesús, cuando vino en el bautismo, se apoderó de él y que en la crucifixión lo abandonó. Así que el hombre que murió ahí no era Dios nada. Así que en base a ese grupo, con sus falsas enseñanzas, había hermanos confundidos, había hermanos pecando, había hermanos desviados del camino. ¿Y qué pasaría con ellos? ¿Estarías tú entre grupos de personas desviadas, confundidas o en pecado? Es de aquí que estudiaremos nuestro pasaje bajo 3 encabezados. El interceder por otros. ¿Qué es? ¿Qué es el interceder por otros? O el ministerio de intercesión enunciado. Segundo punto, ¿por qué interceder por otros? O el ministerio de intercesión valorado. El tercer lugar, ¿cómo interceder por otros? O el ministerio de intercesión aplicado. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Y cómo? Así que pasamos a nuestro primer punto. ¿Qué es interceder por otros? Si vemos el versículo 16, vayan conmigo, dice el pasaje: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Es orar ante el trono de gracia, no pensando solamente en mí, sino por otros. Y en este caso, por hermanos extraviados o por hermanos que están pecando en el contexto de este pasaje. Kistemacher dice: nunca debemos limitar nuestras oraciones a las necesidades personales. Más bien, como hermanos y hermanas en el Señor, debemos ejercer nuestra responsabilidad corporativa como iglesia de orar unos por otros, especialmente cuando nos damos cuenta de que un hermano o una hermana comete un pecado. Debemos orar a Dios pidiendo perdón. Termina la cita. ¿Ves, hermano? ¿Ves, hermana? Como dice nuestro pasaje, según la Nueva Traducción Viviente, si alguno de ustedes ve que un hermano en Cristo comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él. Igual en casi todas las versiones tiene más o menos lo mismo. La traducción del lenguaje actual habla: si ven a un hermano de la iglesia. La Biblia de las Américas, si alguno ve a un hermano cometiendo un pecado. La Nueva Versión Internacional dice, aparte de todas esas cosas, ore por él, ore por él. Así que esa orden está esparcida por todas las Escrituras, indicándonos que tenemos que no solamente en una cultura donde siempre estamos pensando en lo mío, en mí, en mis necesidades, y qué hay para mí, y qué es lo que vengo a buscar, qué me van a dar hoy. En base a todo ese tipo de cosas, el Señor nos abre la vista y nos dice: no solamente por ti, ven a interceder por otros. Ven a preocuparte por otros. Levanta la vista. Deja de estar comiendo solo tu propio plato. Levanta la vista. Hay más personas que necesitan de tu intercesión. Si nosotros vemos en Santiago, por ejemplo, capítulo 5, versículos 14 y 15, y el versículo 19 y 20,
Desde el 3, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, no el aceite, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dependiente de, yo pienso que fue un aspecto medicinal y del aceite de la época, no creo que tiene nada que ver con lo que se unta ahora. De todas maneras, la idea principal que se quiere dar a entender es que necesitamos la oración de alguien. En este caso, había pecados que se necesitaba pedir a los hermanos de la iglesia, a los líderes de la iglesia, que vinieran para orar por nosotros en un momento determinado. Y yo creo que en parte ha sido orgullo de parte de nosotros al quedarnos y querer poner una pantalla como que no está pasando nada, cuando muchos de nosotros deberíamos estar rogando a los hermanos de la iglesia o a los líderes de la iglesia que vengan a orar por nosotros o que vengan a orar por nuestros hijos. En otro pasaje, ese mismo, del versículo 19 al 20, hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay que buscar la forma de hacer volver al extraviado, y una de esas maneras, de la forma, está implícito eso, es la oración. Tenemos que dejar de solamente estar pensando en nosotros. La Biblia nos mira como la esencia del amor, y la esencia del amor como Dios fue entregarse por otras personas. ¿Y quién se preocupa de mí? La Biblia, como nosotros vimos en la escuela dominical y como menciona varias veces, la idea es que hay alguien que inmediatamente por fe estará en alguna forma preocupado por mí, así como yo estoy preocupado por otros. En toda la Biblia aparece eso. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo ayudará Jehová. ¿Cuántos pasajes de la Biblia nos mencionan la misma idea? Pero solamente aún en medio de la pobreza, como los hermanos de Macedonia se dieron por encima, más allá de sus fuerzas, en 2 de Corintios capítulo 8. Pero solamente estamos pensando en nosotros, solamente en lo que yo voy a conseguir, en qué es lo que voy a hacer, qué es lo que los niños van a estudiar para mañana. Tengo que comprarle el juguito y la qué sé yo qué. Pero sal, levanta la vista, que hay más gente, hay más necesidad, hay una situación donde Dios te ha puesto a dejar de pensar solamente en ti. Como dice Matthew Henry, si los versículos 14 al 15 nos dan una norma eficaz para conseguir lo que le pedimos a Dios en general, los versículos 16 al 17 tratan en especial de la intercesión, de la oración de intercesión por nuestros hermanos en la fe. Termina la cita. Y aquí yo pregunto, ¿estás orando por otros? Sí, yo oro por mi hijo, después por mi nieto, después por mi tataranieto, así sí es fácil. Así sí es bonito, solamente estamos pensando en lo nuestro. Está bien, no está mal que tú ores por tu hijo, por tu nieto y por tu tataranieto. Pero el pasaje de la Biblia nos llama a ver y levantar la vista y ver hermanos en necesidad y ver hermanos en una situación determinada, y a la vez que unido, como se dice y se estudia en la escuela dominical, a buscar la manera de presentarle la palabra de Dios y que se mire en el espejo de Dios a ese hermano. También está el orar e interceder por esas personas. Dios no nos ha hecho llaneros solitarios. Dios no nos ha hecho personas independientes para solamente hacer lo que nosotros hagamos y que queramos hacer.
y que este sea el grupo donde se miren todos tranquilitos, como si nada estuviera pasando, y por nuestras casas cayéndose a pedazos el mundo. Peor todavía, como lo dice el Señor, cayéndose a pedazos en la casa del hermano y nosotros ni siquiera en actitud de oración. Algunas veces parecemos como el libro de los jueces, que cada uno hace lo que bien le parece, sin tener que preocuparnos el uno al otro, sin tener que amarnos el uno al otro, sin tener que buscarnos el uno al otro. Y de manera inmediata, aunque nosotros no lo decimos, tenemos que buscar, gracias a Dios, por Dios Espíritu Santo, que viene a nosotros con la palabra de Dios a recordarnos cosas que nosotros por nuestro propio egoísmo no queremos recordar. Y es nuestro segundo punto, el ministerio de intercesión valorizado. O en otras palabras, casi siempre decimos, ¿por qué yo tengo que hacerlo? No lo decimos así tan directamente, pero en alguna forma nosotros, eso fue otro tema más. Tenemos que preguntar, y pregúntate, alma mía, ¿por qué tengo yo que preocuparme por otras personas, sobre todo en interceder por otros hermanos que en el contexto de este pasaje están en problemas? En primer lugar, y es obvio en el pasaje, porque Dios ha prometido bendecir los esfuerzos nuestros. Fíjense lo que dice, no soy yo que lo dice el pasaje. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. ¿Y qué dice ahí que va a pasar? No oigo. Dios le dará vida. No dice, vamos a ver si Dios le quiere dar vida. Dios ha prometido bendecir el esfuerzo nuestro en oración y dedicación para interceder por otras personas. Vamos a ver más tarde lo del pecado de muerte, pero ahora lo que queremos enfocarnos es el aspecto de la intercesión. Tenemos una agenda tan ocupada, tenemos unas ocupaciones tan graves en los trabajos, tenemos viajes al interior, tenemos dificultades y situaciones, y tenemos los mismos problemas que tienen y los pecados que tienen nuestros propios hijos y nuestras propias familias, suficiente para nosotros estar preocupados por otros. Pero la Biblia dice que si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Solamente por la oportunidad de que Dios ayude a que ese hermano pueda resolver su problema, volver de la situación, debería ser un motivo para nosotros, como dice el libro de Santiago, que el que haga volver de su camino salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Solamente por eso debiéramos pensar nosotros en que estamos haciendo eso. Ahora, yo entiendo, eso lo entiendo, que es más fácil en las personas con las que nos relacionamos que eso ocurra, y en las edades que nosotros nos relacionamos es más fácil, se entiende, y eso está entendible. Es decir, que difícilmente Paola va a venir a donde la hermana Cruz a orar por ella y también a hablar, a tratar de convencerla. Es algo como que se hace cuesta arriba. Pero Paola puede orar por la hermana Cruz. ¿Quién ha dicho que ella tiene que orar solamente por Nicole?
ella puede rogar, así como la mujer sirofenicia por su hija, así por la circunstancia, con esa misma pasión, con ese mismo ardor, delante de Dios y poder orar, y Dios dará vida. ¿Por qué jóvenes solamente tienen que pensar en jóvenes? ¿Por qué adultos y mayores solamente tienen que pensar en adultos y mayores? Todos tenemos que preocuparnos porque la iglesia es total. La iglesia no está dividida en damas, caballeros, jóvenes. La iglesia es iglesia. Y en base a eso nosotros tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Si en primer lugar nosotros lo vemos de manera obvia aquí, en segundo lugar porque se nos ordena. En muchos pasajes de la Biblia se nos habla de que oremos los unos por los otros. Yo no siento deseo de orar por unos por los otros. De todas maneras, como dice Pablo, el mandamiento me es impuesto y yo tengo que hacerlo. No hemos notado muchas veces que tratando así como en el frío a alguien de darle calor, nosotros mismos entramos en calor, porque Dios ha hecho, como dice el pastor Castillo, que me lo mencionó casi ahora, que el mar muerto precisamente como no da para el otro lado, está muerto y los peces ahí no circulan. Pero precisamente aquellos, el que, como dice la Biblia, el que riega, él mismo será regado. O sea, habiendo nosotros la necesidad de orar por otros en tantos pasajes de la Biblia, haciendo eso en conformidad a la palabra de Dios, aún nosotros pobres y necesitados, Dios bendice a esa oración y bendice a nosotros por esa oración. Por ejemplo, Efesios 6, 18 y 19. Orando en todo tiempo y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quiénes? Por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable con él como debo hablar. Es una orden de parte de Dios, como si fueran los 10 mandamientos, que se resume en la ley de amar al prójimo como nosotros mismos, de que orando en todo tiempo y en toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice Matthew Henry: quien ve al hermano en necesidad espiritual, como aquí y en otros pasajes, y no puede decir como Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y no hacer nada, esa persona está llevando castigo sobre él. Termina la cita. Quien ve al hermano en necesidad espiritual, quien ve a su hermano que se dice que debemos orar, si ve al hermano en el pasaje que estuvimos mencionando que tenemos que orar, y decir como Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Caín mostró su impiedad precisamente por eso. Si le pudiéramos preguntar, Caín, como el Señor le dice, ¿dónde está tu hermano? Yo no sé, él tiene como una semana o dos que no viene. A mí no me importa mucho eso. Es esa con la respuesta que nosotros muchas veces damos a la situación de la necesidad del hermano. Y hemos llegado, como dice Paul Tripp, comentando Levítico 19, 15 al 18, ocupados egoístamente en nosotros y no somos capaces de confrontar el amor, porque hemos cedido a formas pasivas y sutiles de odio. ¿Cuáles formas? El favoritismo. Los que son de mi grupo yo no le digo nada, pero a los otros le caigo y le caigo. O como el rencor, almacenando enojos contra el hermano. Ya van 2 que me hacen. Míralo, ahora van 3.
llevando el libro de cuentas cuando la Biblia no nos enseña que el amor no guarda rencor, o en formas activas de odio, como injusticia al juzgar de manera apresurada al hermano, el chisme llenando toda la iglesia y fuera de lo que hace algún hermano, o la venganza. Él me hizo eso, le voy a pagar con la indiferencia, el látigo de la indiferencia. Lo que debemos hacer en situaciones determinadas es precisamente orar por el hermano. Orar como la mujer sirofenicia, rogando a los pies del Señor Jesucristo, hasta que diga: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Dice Paul Tripp: lo terriblemente grave de todo es que hemos sido llamados a encarnar la gloria del amor de Cristo en la tierra, para amar como Él nos ha amado, para que la gente sepa que somos sus discípulos. Termina la cita. Y eso incluye el orar por otros. En tercer lugar, hay ejemplos de sobra en las Escrituras de personas que intercedieron por otros, y la clave fue precisamente la intercesión que ellos hicieron para cambiar el curso del destino de su vida. Si nosotros vemos, por ejemplo, los que apuntan pueden solamente ver Abraham intercediendo por Abimelech en Génesis 27 al 17, cuando ya un castigo iba a venir para él. Dios le dijo: ve, habla con Abraham para que ore por ti. Si nosotros vemos a los amigos de Jod en Jod 42, 7 al 9, cuando Dios le dijo a los amigos que oren, díganle a Jod que ore por ustedes para que entonces yo tengan una situación diferente. Cuando nosotros vemos el ejemplo de Moisés en tantos pasajes de la Biblia, yo solamente quiero para que tú observes Génesis 32 del 10 al 14. La oración de interceder por el pueblo fue la diferencia. Dios había decretado que el pueblo no iba a ser, y que iba a ser por la oración. Perfecto. Pero el medio que se utilizó fue la oración, y fue la diferencia. Éxodo 32, 10 al 14. Le dice Dios a Moisés: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Bueno, está bien. No. 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac tus siervos, Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. ¿Qué pasó después que él oró eso? Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué fue lo que hizo que cambiara? El decreto de Dios, eso lo sabemos, y estaba contemplado dentro de eso. Pero como instrumento, la oración que Moisés hizo por el pueblo cambió el curso de lo que Dios dijo que iba a hacerle al conversar con él. Hermano,
cuántos juicios para la iglesia y cuántos juicios para la vida de muchos de nosotros existiría si existieran más hermanos intercediendo los unos por los otros. Y si vemos a nuestro hermano en una situación de necesidad espiritual, estimulándolo, motivándolo, orándolo, siendo un aliento para él, pero sobre todo orando por él. Dios ha prometido en esas 4 cosas. Yo quiero que tú busques un pasaje más conmigo. Ezequiel 22:30. Yo quiero que tú veas eso y lo contemples a la luz de República Dominicana y de otros pasajes y de otros hermanos y de nuestra iglesia. Desde el verso 29, Ezequiel 22:29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y el menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Toda esa violencia estaba pasando. ¿Sabes lo que dijo Dios? Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová. Sí. En este pasaje nos hace ver que Dios, antes de emitir el juicio que le iba a caer a esa tierra, Él buscó una sola persona que se pusiese en el medio a favor de interceder. Oh Señor, ten misericordia de República Dominicana. Oh Señor, ten misericordia de Fundamento Bíblico. Oh Señor, ten misericordia del hermano fulano de tal, que no le pase tal circunstancia. Y él no lo halló. Vergüenza nos debería dar, hermanos, que en algunos de nosotros, no solamente la oración intercesora ha desaparecido, la oración de por sí ya ha desaparecido. Dios dará vida. No tengo mucho tiempo y yo solamente voy a decir que ese pecado que se menciona de muerte se ha dividido principalmente en 2 opiniones. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Algunos dicen, entre ellos Kistemaker, el cristiano verdadero no comete pecado de muerte. Así que, por esa razón, si una persona comete ese pecado de muerte, no hay que orar por él. Otros dicen, MacArthur entre ellos, ese pecado de muerte es un pecado que le lleve a la muerte, que Dios tenga que matarlo por la actitud que lleve. Cualquiera de las 2 pudiera ser. La idea principal es que el otro lado es el énfasis. Pedirá para que Dios le dé vida. Pedirá para que Dios le dé vida. Ese es el énfasis. El énfasis no es, déjame ver si el pecado es de muerte. Algunos dicen, ¿qué sería ese pecado de muerte? Por ejemplo, dice Kistemaker, la persona que rechaza a Jesús como Cristo y no ama a su prójimo comete ese pecado. No comparte la comunión con el Padre y el Hijo y queda excluido de la vida eterna. Ha dejado la comunidad cristiana porque realmente no pertenecía a la misma. Ha sido una persona engañadora. Termina la cita. Independiente, como dije, MacArthur, por ejemplo, menciona el caso de 1 Corintios 11:30, donde muchos habían sido muertos por comer la Santa Cena indignamente. Independiente de eso, la idea es que el pasaje lo que nos quiere enfatizar no es el pecado de muerte, sino que pidamos por el hermano.
Ese es el énfasis. No busquemos, yo quiero saber. Ya a mí se me quitó hace tiempo la curiosidad de que yo era jovencito, de todos esos temas, porque lo que tiene el énfasis no es el pecado de muerte, el énfasis es el pecado de vida. El pecado que orando yo, Dios le dé vida. Eso es lo que quiere decir. Y en base a eso, lo que nos llama es a orar por otros, a motivarlos. Por eso, si ya sea una persona de manera obstinada, rechaza y desobedece al Señor y no quiere acercarse a la palabra de Dios, si no es de Dios, nunca se va a perder. Y si es cristiano, Dios lo va a separar y le va a enviar juicio para morirse. Hay gente, como dice la Santa Cena, y hay gente que está jugando con Dios, por lo cual hay muchos enfermos entre ustedes y muchos duermen, o sea, están muertos. Tenemos un privilegio en la Santa Cena en esta noche, y yo creo que el tomarlo a la ligera, entre otras cosas, es no venir a querer enfrentarse con Dios en la Santa Cena. Y hay gente que falta tan fácil a la Santa Cena. A veces nosotros miramos al Señor y a su gloria y quedamos avergonzados. Oh Señor, ¿qué será lo que está pensando esa persona de la Santa Cena? Pero venir y tomarlo para comer juicio también es malo. O sea, de las dos formas son malas. Entonces no voy a venir. No, vengo, pido perdón para encontrarme con Dios y para poder relacionarme debidamente. Finalmente, más brevemente, ¿cómo yo voy a interceder por otros? Primero, reconociendo que es a través de nuestro gran sumo sacerdote que nos presentamos delante del trono de Dios. Jamás podemos en los términos nuestros, jamás podemos en las maneras nuestras. Ahora, ¿tú crees que eres más tierno que Jesús? ¿Que eres más preocupado del hermano que Jesús? No, ya le está intercediendo. Como dice en San Juan 17, yo te ruego por ellos, no te ruego por el mundo. El sumo sacerdote está orando, intercediendo por esa vida si es un hijo de Dios. Pero además, está intercediendo por ti si tú también eres un hijo de Dios. Y al interceder delante de ti, como dice Hebreos capítulo 10, eso te debe dar ánimo para interceder y entrar al trono de la gracia. Versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo dice el versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Versículo 19, así que hermanos, como el hermano Misael predicó una vez, teniendo libertad para entrar en ese lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es que tenemos un gran sumo sacerdote, porque tenemos quien nos oiga,
quien interceda por nosotros, quien presenta las oraciones imperfectas de nosotros, porque vino en la tierra, murió en una cruz por todos aquellos que se habrían de arrepentir y creer. Es por eso que nosotros tenemos confianza para entrar y acercarnos a ese lugar santísimo y poder interceder por nosotros, interceder por nuestras familias, interceder por aquellos que no han conocido a Cristo, interceder por hermanos que están extraviados, hermanos que han pecado, hermanos que necesitan nuestra oración. En segundo lugar, Efesios 6:18 nos dice que tenemos que orar por todos los santos. Eso es una orden. Tenemos que buscar la manera de interceder de manera adecuada por todos los santos. Pues yo no tengo la lista del mundo entero. Pero tú tienes la lista de tu iglesia. O la puedes pedir a alguien. O hacer una pequeña lista. Salir de lo que tú normalmente piensas. Y sobre todo aquel hermano necesitado, aquella persona que necesita, escríbela ahí y presenta delante de Dios. Que yo salgo súper temprano para la universidad. Saca 5 minutos antes. Tú tienes celular, dale al despertador 5 minutos antes. Toma tiempo en nuestra oración. Por último, involucra todo tu ser en una manera de interceder por otros. No ores como aquel hermano que está en una situación así. Ora como cuando tú oras por tu nietecito. Ora como cuando tú oras por tu sobrinito. Ora como cuando tú oras por tu hijito querido. Ora como la mujer sirofenicia ante aquella que su hija estaba endemoniada. Ora de esa manera. Principalmente los que somos de temperamento exterior, yo digo entre ellos coléricos y sanguíneos. Si no nos ponemos en el lugar de nuestros familiares, el sentimiento difícilmente se nos dobla. Tenemos que ponernos en ese lugar. Tenemos que buscar ponernos en ese lugar para orar como si fuera esa misma persona de nosotros y poder presentar delante del trono de la gracia. Si no, van a ser flechas sin punta, flechas frías, flechas indiferentes ante la situación de la otra persona. ¿Qué pasaría si fuera el hermano tuyo, la persona que tú quieres más, que está en esa situación? Hasta lágrimas se te saldrían de los ojos, pidiendo a Dios e intercediendo. Como le dijo Jesús del samaritano, haz tú lo mismo. Ponte en ese lugar. Ponte en ese lugar para interceder, ver su situación de dolor e imaginarte cómo sería y ponerte delante del trono de la gracia. Y como el Israel en medio de la lucha con el ángel, no te soltaré si no me bendices. No es de aquí tú no te vas si no me bendices. La idea es que yo no puedo que tú te vayas sin tú bendecirme. Yo te necesito, Señor. Yo no quiero pararme de aquí sin interceder por mí, por mi esposa, por mi familia, pero por el hermano, la hermana. Aquellos que no tienen a Jesucristo, aquellos que no han sido nacidos de nuevo, que Dios no los ha parido, déjenme decirle algo. Ustedes piensan que son buenos, pero la ira de Dios está sobre ustedes. Si hasta ahora no le ha caído toda esa ira, es sencillamente porque un padre, una madre, un tío, un esposo, una abuela está orando por ustedes en misericordia. Pero la puerta de la misericordia se cierra. Si ustedes escuchan hoy el llamado de Dios, no endurezcan el corazón. Vengan corriendo a los pies de Cristo, porque Él ha prometido que todo aquel que a Él vaya
en ninguna manera quedará fuera. No dejen la opinión para último, como hizo el ladrón que se predicó también, hermano Misael, porque ustedes no saben cuando Dios cierre la puerta y cuando Dios diga suficiente, ya con eso está, queda endurecido su corazón para siempre al juicio y condenación eternas. Oh, que no sea eso para ti. La palabra que ablanda es la misma que endurece a aquellas personas que niegan y que no obedecen el venir corriendo a Cristo. No seas tú endurecido por la palabra. Corre a Cristo. Corre mientras hay tiempo. Corre, que Él es abundante en perdonar. Oremos. Padre Celestial, gracias porque nos has dado el recurso de la oración para interceder por otros. Padre, ayúdanos a ponerlos en la mente, a valorarlos ante el espejo de tu palabra, no irnos y olvidarnos de eso. Ayúdanos a interceder por todos nuestros hermanos. Te pedimos sobre todo por aquellos que están en una situación de pecado o en una situación de dificultad como presenta la palabra. Te pedimos que les des vida, te pedimos que les ayudes, te pedimos que los guíes hacia corrientes de aguas. Ayúdales, Padre Celestial. Sé con nosotros y tu iglesia, ayúdanos a prepararnos para venir a la Santa Cena con un corazón dispuesto a encontrarnos contigo. En el nombre de Jesús.